está nuestra vida después del Mencho. De esto se trata este programa y me da muchísimo gusto saludar a dos colegas que además de que los quiero mucho, híjole, los admiro mucho más. Edmundo Velázquez, bienvenido a Los Conjurados. Seos Munive. Gracias, Erika. Ya te extrañábamos. Aquí andamos y el cariño y eso es recíproco y mutuo. A los dos camaradas. Se nos puso muy buena aquí la plática en este análisis que todos los mexicanos nos estamos haciendo en este momento. O sea, todos. En la mesa, ¿no? Del comedor, en el cafecito, echando la chela, hay esta incertidumbre, hay preocupación de cómo vamos a vivir nuestra vida después del Mencho. Y bueno, pues a nosotros que no se nos da el chisme, ¿no? Entonces casi no nos gusta. Que no nos gusta el chisme informado. Hay aquí algunas perspectivas que sí vamos aquí a analizar, vamos a compartir con usted para ver cómo le hacemos para vivir en México, en Puebla, ante esta situación. Le compartía a Mundo un video, salió en el noticiero de Loret de Mola, en donde, bueno, Pedro Segura, ¿no? Que estábamos diciendo, ¿de dónde es? Bueno, él fue ex candidato de gobernador de Guerrero. El PT, ¿no? Bueno, pues ahí en su rancho, a todo dar, ¿no? Un pachangón, tocando narcocorridos. Y que el grupo musical que estaba animando le dijo, a ver, tuvimos un problema, ya no queremos multas, no queremos nada. Y el otro necio. Y la amenaza que hace a Loret de Mola. Sí, del disparo, ¿no? Que a él, el perro al que le ladra le dispara, ¿no? Y en el hocico, sí. En el hocico, ¿no? O sea, a ver, esto es lo que hay. Sí hay una cultura del narco ya sembrado en el país, también es una realidad. Y que, bueno, si esto hace esta autoridad, ¿cómo andaremos realmente todos nosotros? Hay esta reconocimiento, valor, yo no sé cómo llamarlo, respeto al narco, ¿lo hay? ¿Qué va a pasar después de esto? A ver, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Híjole, yo quisiera hacer esta analogía como del marido golpeador, ¿no? O sea, México tuvo o tiene la estructura paralela criminal a este marido golpeador del cual no puede dejar de vivir con él, o sea, en esta toxicidad, ¿no? Desafortunadamente igual es un ejemplo muy machista, perdón por la expresión, pero el asunto es que pareciera que así estamos, ¿no? Y el desafortunado es que tengamos que ver la magnitud de esta estructura alterna por la que se rige el país, hasta el grado en el que te tuvieron que tomar 20 estados, tuvieron que haber violencia en 20 estados después de la detención de uno de los personajes que sabemos era uno de los más poderosos. Ahora nos consta que era el más poderoso del mundo. ¡Del mundo! Y que desafortunadamente, o sea, ese día nos marca un antes y un después en la historia mexicana, porque si al mexicano le dudaba o tenía siquiera este tema de como nosotros lo veíamos flotando en la nube, en las redes sociales, en los videos de algunos políticos, en las series de La Reina del Sur, el Chapo, los narcos, etcétera, ahora sí vemos materializado, los mexicanos vimos materializada la emergencia que representa el narco en todos nuestros días a raíz de este 22 de febrero, ¿no? O sea, después del 22 de febrero, tenemos ya conciencia pura de qué es lo que está pasando en el país y cuáles son los riesgos, y desafortunadamente 20 estados de la República, una tercera parte dos terceras partes del país. O sea, 12 están limpios, 12 están limpios, entre comillas, pero nada más porque no tuvieron la capacidad de reacción inmediata, pero sabemos que en 20 hay movimientos capaces de levantarse y de responderle al gobierno en estos términos. Entonces, eso es, digamos, como el punto de partida que a mí me preocupa, ¿no? Ajá. Bueno, retomando un poco la idea y juntando con lo que dice Mundo, es desde el 2012, 2011, poquito antes, empezó a haber esta narcocultura. No quiero acusar a los músicos de banda, ¿no? La música de banda tiene una historia, porque luego dicen, ¿y por qué usan en la música de banda, por qué usan tantos trompetas, saxofones, trombones? Porque era la música de la tambora.
pero son en el estado, en la parte norte de nuestro país, influidos por las grandes bandas, Glenn Miller, etcétera, de los años 40, 30, 50. La música de tambora se ve muy influenciada en esa zona, por eso quiero aclarar, no estoy acusando a las bandas que voy a mencionar de que sean y estén involucradas, bandas como El Recodo y esto, que tocaban ahí con todo, con toda una orquesta, no es una orquesta, pero es decir, con todos estos instrumentos de viento, ¿no? Lo tejano y sureño. Ajá. Pero es mucho por la influencia en la Segunda Guerra Mundial y eso. Pero eso, hasta ahí todo bien. Pero más o menos entre el 2009, 2010, 2011, empezaron estas canciones y estos cantantes del narcocorrido. Las camisas, las botas, las grandes hebillas y el sombrero, que es la figura que nosotros siempre vamos a representar cuando nos dicen narcotraficante, cuando decimos guachicolero, guachigacero, buchón, buchón, la mujer buchona, ojo, también. No, pero se opera, porque además exuberante la mujer. Porque estos hombres a sus parejas las mandan a hacer cirugía y les ponen busto, les ponen pompas, todo. Porque vean, porque además es este poder de, yo vengo de la escasez, yo vengo de la pobreza, yo no tuve un papá muy violento y entonces me enfrento que ahora todo lo que no tuve y empiezo a tener acá. Pero hay un algo atrás que siempre hay que ver y ese es al que no vemos, que es al contador público, que es a las empresas de facturación electrónica, que es, y hablo en general, no porque no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero hablo en general, hablo del político que se dio cuenta de que en esta región de este estado, estoy hablando por supuesto de Sonora, no de acá, de aquí cerquita, de que allí hay un triángulo amarillo, por decirlo así. Así es, sí. Y dicen, oye, pues resulta que, porque además el huachicol empieza porque era alguien que se robaba la gasolina, era un campesino que era para llevar sus camionetas, llenar sus camionetas y mover sus legumbres, ¿no? ¿Así empezó? Así empezó, pues claro. era de poquito. El robo hormiga, pues. Sí. Con sus zanahorias. Ándale. Moviendo sus zanahorias. Al final un delito y todo. Pero además tú se acordarán que había una época que hasta decía no construir, tenga cuidado, venía hasta un letrero, porque pasa por ductos de Pemex y venía hasta la calaverita con... Pero entonces empieza a dar todo un fenómeno. Y además se presenta Felipe Calderón, que aunque los panistas lo tratan de decir, no, si era un héroe. No era un héroe. Hizo lo que Estados Unidos le encargó, que es declararle la guerra al narco. Él quiso quedar bien y le declaró la guerra al narco, pero no hizo. Pero al final ahí se descubrió que le disparaba yo a la cabeza y se generaba el efecto cucaracha. ¡Rum! Porque se empezaban a pelear las plazas. ¿No? Claro. En un momento donde hay una narcocultura, en un momento en donde estaban telenovelas de Colombia, como El Cártel de los Sapos, no sé si se acuerdan. Sin Tetas no hay paraíso. Sin Tetas no hay paraíso, que fue un gran final, por cierto. Muy buen libro, por cierto. Y de ahí empezamos a ver acá en México El Señor de los Cielos. La Reina del Sur. Sí, y además con esta aventura, ¿no? Y se empieza a romantizar. Claro. Se empieza a idealizar. Porque, ojo, no tienes nada y de pronto llegas con el BMW, llegas con la Mercedes-Benz, ya tienes casa con alberca, ya cambiaste no solamente de casa, ya cambiaste de esposa. Claro. Porque además es muy de hay mucho machismo. Sí, claro. O sea, tú lo mencionabas, suena machista, sí, pero es que ahí hay mucho machismo. Es mucho el que llegas al restaurante y está el personaje, la esposa, la amante, el compadre, con la comadre, con los niños ahí jugando, están olvidados. Los clanes poderosos. Así es. Y es una narcocultura que todo mundo, no todo mundo, pero mucha gente empieza a aspirar. La Puebla que nosotros conocimos estamos hablando antes de los 2000, que era una Puebla muy sencilla, que tú te ibas caminando porque tus cuates vivían en San Manuel y ahí iba a ser la tarea, ¿no? Porque literalmente a todos nos pasó. Tranquila. Sí, era muy tranquila.
Pero de pronto empezó a darse todo este movimiento. Y empezaron las guerras, que ahí el experto es Mundo Velázquez, en cuanto al estudio y al académico y experiencia reporteril. Se empieza a dar este fenómeno y esta aspiración. Porque además en las colonias, hablo en general, pero las colonias o los clústeres más famosos de las ciudades, no hablo solo de Puebla, hablo de muchos, ahí empiezan a darse fenómenos, ya se quebraron a fulano, ya mataron a este. O descubrían quién eras tú, era tu vecino, ¿no? Ajá, En el exacto. clúster Fifi acá en Puerta de Hierro, en Lomas de Ajá, Angelópolis, en sí. La Vista. Sí, Y claro. que, o sea, que los tenías de vecino, ¿no? Sí, claro. Ojo, hubo un tiempo que el Chapo estuvo por acá, Ah. Benjamín Arellano Félix aquí lo detuvieron con Fox, Ujú. pero es un fenómeno que se va avanzando. Los Beltrán Leiva escapan de acá y los matan en Morelos. Así es, y que incluso hay un personaje del cual no me atrevo a decir su nombre, hasta escoltó a uno de ellos para que saliera aquí cerquita, sobre esta vía Tliscayo, saliera y se subiera en un helicóptero. Aquí, a Justamente cuadras. aquí a unas calles. Sí. Bueno, pero se empieza a dar este fenómeno porque es un fenómeno de machos, es un fenómeno de aspiración, y es un fenómeno en donde antes cuando decían, no, ya empezaron a tocar las calmadas, es para que cerraran el antro, Sí. ahora llega la música de banda. Fue un abrir y cerrar de ojos, Cuando esto ya pasó. ¿sí? Porque además hay otro detalle, los chavos, si me dicen, no, es que nuestra juventud, o la famosa frase, el tejido social ya se rompió. Ajá. Que, Sí. o sea, tienen razón, pero entonces se empieza a dar una sinergia entre políticos, empresarios, constructores, dueños de joyerías, y luego, lamentablemente, como el caso que citaste, y ya con eso me callo porque ahora sí agarré el micrófono, perdón, de un ex candidato al gobierno de Guerrero, De Guerrero, sí. Pedro, seguro. que está en esta actitud. Sí. Puedo o no caerme bien, Loret, lo puedo criticar en Twitter, Sí. pero ¿Qué cosa? Amenazar con darle un disparo en en el hocico, Sí, qué cosa. y más allá del tema gremial que dices, oye, espérate, pues eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? También es Claro. un ciudadano, y si no te gusta que te critique, pues maestro, Ujú. pues no cantes. Ponte Claro. el audífono y escucha lo que quieras. Ujú. Esa Ahora. sería mi primera intervención. Wow, ok. A ver, tocaste varios puntos, tú también, Mundo, y a ver, vamos a ir entretejiendo eso. Hay los antecedentes, ¿no? De esta narcocultura, narcocorrido y todo lo que tiene que ver con el narco. Abrimos los ojos, esto ya llegó para quedarse. Ahora, Lamentablemente. se da un golpe en la mesa por parte de Claudia Sheinbaum. Hay muchísima también leyenda urbana que si fue realmente Estados Unidos, que si le están presionando a la presidenta y ella pues está como titubeante, en fin, que no está muerto el Mencho, eso también, bueno, que no está muerto, que pagó millones de dólares. Está con los Moreno Valle en la misma isla. Sí, en la isla claro. Con el Señor de los Exacto, Cielos. el Señor Señor de los de los Cielos. Bueno, hay ahorita de todo. Ahora, ¿a qué es lo que los hechos en todas estas leyendas urbanas, a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué A ver, ¿qué sigue? A ver, número uno es, si ya bien se dio un golpe en la mesa, también es cierto que hay, según las estadísticas, son 19,000 mexicanos metidos en el cártel Jalisco Nueva Generación, Ujú. es decir, todo un ejército, pero a ver, que está incrustado en inmobiliarias, en la política, servidores públicos, en la policía, Casinos. claro. No Entonces, dudo incluso que hasta hay algunos reporteros claro, que también, estén metidos seguro. como halcones. Sí, claro, por supuesto. No, a ver, no conozco. Fíjate que yo era lo que estaba revisando ahora que salían las listas de los, porque empezaron a salir, ya sabes, las cuentas y los nombres. Yo dije, va a salir cualquier compañero de Jalisco, ¿no? Sí, claro. Qué nervios y qué miedo. Claro. O sea, porque hay algunos que, pues lamentablemente, pues tienen un papel. Y entran con el rollo de pues plata o plomo, ¿no? Claro, ahora, esta es la realidad. O sea, esto es lo que hay ahorita. Y entonces hay movimientos que si
está en la sucesión el sapo, el jardinero, el 03, o sea, porque aquí en el cártel, fíjate, muy democráticos, se ha caracterizado por premiar la capacidad, no tanto a las familias como en otros cárteles, de que va el hijo, va el sobrino, van los herederos, aquí no. Entonces, bueno, hay 20 plazas tomadas, vaya, que todos vimos, yo creo que puede haber más, pero bueno, son 20 estados que hay este ejército desperdigado que está esperando, ¿no?, el momento del contraataque. A ver. Y mencionas perdón que te interrumpa, sí. pero mencionas un punto en específico. Son tales y tales las figuras que están esperando el contraataque. Yo creo que el 22 de febrero, después del asesinato, lo que estuvieron haciendo en cada una de las plazas fue la campaña para ver quién es el próximo. ¿Por qué? Porque los liderazgos regionales y las coordinaciones que traen ellos, por decirlo, de estados, de ciertos municipios, de ciertas zonas, se empezaron a incendiar y tú podías ver 3 plazas, que son, por cierto, los 3 que están buscando el asumir: Jalisco, Guanajuato, Michoacán. Michoacán, obviamente, pues porque el Mencho viene de por allá. Sí. Jalisco, porque este es el corazón del cártel, pero Guanajuato también por ser uno de los más amplios espacios operativos de este grupo delictivo. Pero aparte, cuando tú empiezas a revisar los mapas, hay alrededor de 10 agencias de inteligencia privadas que estuvieron sacando reportes muy buenos. Hoy, de hecho, bueno, en Periódico Central pueden checar lo que recomienda la agencia Aleph, que Aleph en específico trabajó muchos temas para Uber y algunas empresas privadas, sobre todo para advertir asuntos de seguridad. Y todos plantean en el tema de lo privado, de la seguridad privada, de inteligencia privada, que las plazas donde revienta es de donde van a venir los liderazgos regionales que asumen y que buscan ser el próximo Mencho. Entonces lo que vimos, este despliegue de fuerza, fue su forma de hacer campaña. Mientras más violencia, mientras más tuvieras eso, o sea, es deplorable, pero esa es su manera de decir, aquí mando yo soy el próximo. En vez de a ver cuántos espectaculares hubo, aquí es a ver cuántos autos quemo, cuántos camiones, o sea, ese es el tema, y es lo interesante cuando tú empiezas a ver la relatoría geopolítica que te empiezan a plantear las agencias de inteligencia. Otro tema en específico, cuando plantean el asunto de si fue Estados Unidos o no fue Estados Unidos, primer gran avance que se tiene, que creo que también es un asunto que se tiene que aplaudir al gobierno de Claudia Sheinbaum, es este contrapeso que se está haciendo con las agencias norteamericanas de inteligencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Reuters, ocurre el ataque del Mencho y unas horas después Reuters adelanta, sí fue con inteligencia norteamericana y sí se tuvo que hacer a un lado a ciertas áreas del gobierno de la República, porque hay filtraciones. Claro. Caso específico de Secretaría de Gobernación con Rosa Isela. Marina. Marina. Claro. Por eso tuvo que ser el ejército, por eso tuvo que ser de esta manera y por eso se había entregado, ya se había capacitado a través de marinos, ya se había entregado un dossier de información a través de este órgano interagencial que publica Reuters. Y después de ese tema fue que ocurrió. Si no, no se hubiera dado. ¿Por qué? Porque los norteamericanos saben lo íntimamente ligados que están una parte del grupo en el poder para con este cártel en específico. Que también no nos hagamos tontos. Hubo un crecimiento, ¿no?, a la par del grupo político con el grupo del cártel, ¿no? Fue, a ver, históricamente el mejor momento del Mencho fue en los abrazos, no balazos. No balazos, exacto. En el sexenio de los abrazos y no balazos. Y es ahí donde aparece aparece la barredora, ¿no? Que es el brazo armado del Mencho. Un brazo armado del Mencho, que es terrible, porque es además, llegan, amenazan a los funcionarios de seguridad pública y los exhiben, pero no para hacer justicia, sino para quedarse con la plaza. Que eso ha venido ocurriendo y lo hemos visto en videos que se transmiten en redes sociales. Lo que mencionas fue muy claro, porque además fue una sorpresa, nos agarró un domingo echándote tus huevitos motuleños, sí, ¿no? No manches. Oye, con las ganas que quería de ir al súper, no tenía nada. Pues me quedé así, yo comía atún porque eso en es lo mi que casa. buscaba.
estábamos viendo lo de ya contratar el nicho para lo de mi papá, para lo de las cenizas, y estaba llegando la información, y además tú sabes que en ese momento X, que es Twitter, X, como le quieran llamar, es un mundo de ofensas y de rumores y de bulos y de... También Facebook, pero Twitter es el rey. Y tú así como de... yo con mamá, todo este rollo, pero es que además eso era lo que ellos querían, independientemente de que se haya quemado el Oxxo de Clavijero, independientemente de que la zona del Triángulo Rojo se cerraron carreteras, la México-Orizaba, el Banco de Bienestar. Los bancos de bienestar, claro. Pero eso, de hecho subí un tuit de, oigan, no pongan que hubo balaceras, se escucharon balaceras en Cuautlancingo. Hubo un amigo que por ahí como que me reclamó y le dije, a ver, maestro, espérate, porque eso alimenta al Unos eran hasta huehues, porque aparte nos agarraron en plena temporada de carnaval. Sí, que estén aventando con las escopetas. No, bueno. No, y además, yo lo entiendo a él, entiendo que él porque nos vamos, es muy fácil caer en la vorágine. Pero para el cártel, para el crimen, es el mejor escenario, porque es aquí estoy yo. Claro. Y escóndanse, porque además es su forma, ¿no? Es porque ellos, su demostración de poder no es con inteligencia, es con la fuerza. La fuerza. Sí, claro. Violencia. Los que son inteligentes son los contadores y los que hablé esos son los que esos no los vamos a ver. Ajá. O quizás ese es un buen punto que acabas de tocar, Zeus, porque bueno, si bien esto es algo que todos vivimos, es una realidad de la cual ya estamos despertando, más allá de las series, más allá de los narcocorridos. Ahora viene a ver qué se va a hacer contra los cárteles inmobiliarios y los cárteles político-electorales, porque estamos en un año preelectoral en donde se van a elegir candidatos, todo el mundo se está, ¿no? Alzando la mano y bueno, ahorita se está definiendo prácticamente la lista de los candidatos para el 2027. ¿Cómo ven esta perspectiva en estos dos cárteles? Bueno, a ver, en esta semana fue la semana pasada que el jefe de gabinete, José Luis García Parra, mencionó en una mañanera del gobernador que se tenía que analizar los perfiles para evitar, ¿no? Porque, y que no bastaba la carta de no antecedentes penales, ¿no? Ajá, él mismo lo admite, porque efectivamente, apenas el portal de Pie de Nota señala al senador, no lo acuso yo, lo dijo Pie de Nota, lo señala a Luis Chaparro, señala a Néstor Camarillo, ¿no? Senador ahora por MC. Si me dices, oye, hay pruebas, evidentemente no lo sé. Hay documentos de Sedena, de Guacamaya Leaks, donde aparecen los nombres del senador expriista, hoy de MC, ¿no? O sea, así es. Y además es algo que ya se había comentado en los cafés y en los corridos políticos, que además se decía, a ver si no se tropieza con un ducto de Pemex, así se decía. Hay personajes, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el hijo de Nacho Mier, el diputado federal, que lo han señalado, bueno, él les dio un mensaje grabado a unos campesinos cuando tomaron las carreteras y lo ligaban a estos personajes con alguien que se dice que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que anda ahí a salto de mata, que por cierto ya deslindó a Néstor Camarillo en un video. Está la hija de este personaje como presidenta de Quecholac, ¿correcto? Del Toñín. El hermano del Toñín fue presidente municipal en la época que Tony Gali era, no estoy diciendo que Tony Gali lo fuera, no lo sé, no creo, pero bueno, pero se dio. Y fue reelecto con Barbosa. Barbosa es el que lo termina deteniendo, ¿no? Y es un tema, porque el decirlo está bien, pero ahora ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo lo compruebas? ¿Y cómo lo evitas? ¿Cómo haces ahorita estos filtros en sí todos los partidos políticos? Porque son todos, ¿eh? Todos.
El cártel inmobiliario, por ejemplo, que han participado ¿Panistas? panistas, ¿no? Que también están ahí metidos. Fuerza por México que encumbró al Moco en Chignahuapan, ¿no? Por ejemplo. Movimiento Ciudadano que ha levantado otros partidos, otros Ujú. grupos que también dices, ¿para dónde? El PCI, que desafortunadamente inventaron a los toñines, ¿no? O sea, Ujú. en lo político. Sí, Claro, sí, sí, sí. y a 2, 3 influencers que los vimos metiéndose polvito Caspita en la nariz, Mágica. ¿no? Y que además se dedican a temas de robos de autos y ventas raras. Ahí es raro. Sí, A ver. claro. Y bueno, como tú decías, medios de comunicación también ahí, ¿no? También metidos. Pues, que de repente dices de cómo triplicó una nómina, Ajá, claro, ¿no? claro. Que compró todo un piso y, ¿no? etc., ¿no? Sí, Sí, claro. que son cosas que no son lógicas, que yo lo vi en Combi y hoy lo veo en BMW, algún compañero, Sí, claro. cosa que no critico, yo aspiro, no al BMW no, pero aspiro a vivir mejor. No, es- pero de la noche a la mañana, pero o sea, no hay forma. no lo puedes hay creer. forma. No Sí, lo puedes claro. creer. No hay forma. Vaya, puedes. y se va dando ¿Cómo evitar esto? O sea, ¿se puede evitar? con un trabajo de inteligencia. Sí. O sea, es que ese es desafortunadamente lo que tienen que hacer los partidos políticos. Desafortunadamente las diligencias están tan ávidas y que ojalá con la reforma electoral, porque por lo que entiendo también la presidenta va a poner ciertos candados a la hora del financiamiento y ya todo va a entrar por las plataformas y ya no va a haber estas famosas aportaciones en efectivo y bla, bla, bla. O sea, pero los partidos políticos están luego ávidos de que casi les traigan las carretonadas de dinero para la operación. ¿Y qué no preguntaban de dónde venían, por Claro. ejemplo? O sea, no preguntaban de dónde aparecía. O sea, ese es el asunto. O refuerzan sus sistemas de inteligencia y de investigación, les pasan casi por polígrafo cada uno de sus candidatos, Sí. o no entiendo qué van a hacer, porque ese es el problema, o definitivamente se van por los cuadros que realmente sean representativos de su partido y no van a, o sea, dejando fuera precisamente a estos que dices, ¿de dónde aparecieron? ¿Por qué tanto? Afortunadamente efectivo, en no? Puebla no, que se sepa, no hemos vivido lo que ocurrió, me parece que en Sinaloa y en Tamaulipas. No, bueno, no, Dios nos libre. Que Dios el nos día libre. de las elecciones había gente Armada. armada, Claro. encapuchada. Lo más fuerte que se llegó a vivir Juan fue en Ladrillo. el 2018. 2018, que hubo 2, 3 lugares donde detonaron Sí. armas, etcétera, y que todo el mundo supo de dónde venía exactamente ese operativo, ¿no? De acuerdo. Es decir, los partidos políticos ahorita tienen una enorme responsabilidad para hacer su chamba, hacer estos filtros, no nada más con la carta de antecedentes no penales, sino que hagan realmente su trabajo en serio. Sí. Y espérate, Control de confianza les van a dar. Sí, porque le Claro. están pidiendo la fe de bautismo, o sea, le están Sí, diciendo, no a ver, quiero ver manches. si en el PAL, quiero ver si te confesaste. O Te sea, pusieron ceniza ajá, el miércoles. el miércoles. o sea, que realmente esto, y puedan impulsar a los mejores perfiles a una candidatura, porque entonces que no se vayan por el billete de compra de candidaturas, porque esto pasa en todos los partidos. Todos. Claro, comprobarlo está complicado, bueno, lo sabemos, pero claro que lo sabemos. Pero sí tiene que haber un filtro y una depuración para el sistema político en general Sí. mexicano. O sea, ese es el asunto. Sí meten un golpe en la mesa muy fuerte y muchos ven que esta también fue la principal precampaña de García Harfuch, ¿no? Para 2030. Bueno, a ver. Ujú. Cuando, por eso, Sí. cuando antes de que avientan el operativo, muchos preguntan, ¿es que fue fortuito, no fue planeado? No, fue tan planeado que lo hacen justo la semana, o sea, a días del Día de la Bandera, de las celebraciones del Día de la Milicia, ojo, Sí. y lo hacen justo cuando está la negociación sobre la mesa de la reforma electoral. Ujú. Y después, ojo, esto es una especulación, por supuesto puedo ser funado, Ujú. pero justo después de que aparece el libro de Julio Scherer Ibarra, Ujú. que independientemente puede uno estar o no de acuerdo Claro. con él, Ajá. eso ya es, pero en el que se señala a Jesús Ramírez Cuevas de recibir dinero del huachicol fiscal, ¿no? Que ese es un fenómeno
que estaba fuera de nuestro, porque nosotros hablamos de huachicol, es decir, del campesino robando el ducto. Ajá. No, Y- esto ya es algo más fino, Pero, depurado. no, bueno, eso. Y es muy grave porque le pega a las finanzas del país terrible. Brutalmente. Sí, claro. Y es dinero en efectivo y todo. Y entonces los señalamientos de lo de Sergio Carmona y todo, que ya se habían dado a conocer, pero que se minimizaron, reviven. Entonces, no estoy diciendo que tenga o no que ver, pero dicen que en la política no hay casualidades, hay Sí. causalidades. Ujú. Y se va dando en un fenómeno en el que se empieza a desgastar la imagen, no de Morena, bueno, va de la mano, pero más que de Morena, del obradorismo duro, Ujú. del Sí, sí, sí. del Del radical, doctrinario. de donde personajes como Páez Varela, tengan o no tengan Por su razón, edificio. es acusado por Televisa, por el edificio. Se empiezan a desarticular lo que se armó durante 6 años. Porque Casi 7. sí, o sea, va muy de la mano, porque además es como parte de si tú lo ves hasta se ve una narrativa. Ojo, la presidenta sube sus bonos. Ayer el Universal, Ujú. en su portada, sacaba una encuesta de las Heras, en donde la gente le daba un voto de confianza a Claudia Sheinbaum por el golpe a... 7 de cada 10 mexicanos aprobaban el golpe al Mencho. Bueno, es que además, si bien hubo incidentes como el Culiacanazo, pero en todo el país, Sí. en esta ocasión no hubo nos retiramos, pues vamos a darle. Y se está hablando de más cifras de soldados caídos, lamentablemente, y de gente de la Guardia Nacional, pero no han estado, porque realmente esa política de abrazos no balazos, que sonaba muy bien en el discurso, pero que sí se aplicó en la realidad, que todo el mundo pensaba, no, bueno, es parte de la propaganda, ¿no? De no vamos a caer en ese exceso. De pronto nos fuimos, Sí, fuimos, al el extremo. péndulo estaba acá, Sí. se fue hasta acá. Sí, Que también- y ahorita estamos viendo los resultados, que de por sí, ¿no? Ya había ese caldo, pues ese caldo de cultivo ya lleva décadas, ¿no? Vamos a hablar claro. De acuerdo. Pero con esto, bueno. No Y- vamos a ver a la presidenta saludando a la mamá de Don Mencho. Sí, Exacto. exacto. Dándole el pésame. ¿no? Y hay algo, hay mitos que se empiezan a caer. La delincuencia organizada Sí. no es indestructible. O sea, afortunadamente, las instituciones mexicanas están dando para darle frente a estas estructuras, Ujú. que era algo que antes también no sabíamos los mexicanos, Ujú. que tenemos esta duda. Y entonces viene la imagen de Trevilla quebrándose en vivo, unos se lo pueden Sí. comprar, otros no se lo pueden comprar. Hay gente que dice que realmente lo que ocurrió fue que 7 años replegaste al Bulldog y lo hiciste casi caminar al lado del otro Sí. peligro, que fue el narco, y en este momento revirar y dar un golpe porque era necesario, pues obviamente le costó tantas bajas. Hay una cifra, hubo una imagen que después, también por el ánimo de no compartir imágenes falsas y información no corroborada, compañeros de áreas de inteligencia me entregaron una ficha donde la Guardia Nacional supuestamente mencionaba 100 bajas de O sea, todo el ejército. No 25, como No 27, se manejó. ¿no? Como se 27 manejaron. ya después. Ajá. La verdad es que preferimos no compartir la imagen. Si la compartimos un momento en redes, mejor la bajamos después, porque como no había un dato corroborado, pero de que hay un número fuerte, sí. Y eso también, quieras o no, esos sacrificios lo ve la población mexicana. Sí, claro. Lo admira la gente. La Sí. gente vuelve a retomar esos símbolos y dicen, vaya, el ejército. Ya era hora. Ya era Casi, hora. casi. El ejército era uno de los más respetados. A ver, es que Pero después se dio una Sí. quemada Exacto. espantosa de corrupción, O sea, esta de grabación copartícipe con el narco. Bueno, de la Marina que sacó Carmen Aristegui, en donde cuando le revelan el caso del huachicol fiscal, y es pues a mí me vale madre, pero quiero que me lo dejen por escrito y yo no voy a cubrir a nadie, que de pronto el personaje que lo dejó por escrito ya no regresó, pues es como, sí. ojo, es que además en nuestra forma de pensar, que es la forma de que nosotros entendemos y tratamos de darle forma a las cosas, de pronto, si un militar está involucrado en algún caso de corrupción, de pronto piensa uno, todos los militares, no,
Es como si me dijeras que si en Michoacán todos los ciudadanos de Michoacán son no, No te vayas tan lejos, no todos los periodistas No. son corruptos, No. son No. narcos, son, ¿no? no, Tienen edificios. no, ¿No? exacto, ¿no? O sea, Sí, pues, ranchos, toros, X, Y. No, o sea, a ver, no. Hay gente que es normal, pecador estándar, decía Felipe Sí, Calderón. ándale, O sea, que decir, pecador pues sí, he estándar. cometido mis pecados. Pues sí, por ahí una vez tuve que comprar una factura. Ay, ¿cómo? Es un escándalo. A ver, Sí. todo el mundo lo ha hecho. Pero no es lo mismo a que alguna vez pues, le quedé debiendo al fisco tal año, no pude pagar todo, no comprobé, me embargó. O sea, eso Sí. todo el mundo lo hemos pasado. No, estamos hablando de temas, Big. sí, que le debo dinero, le quedé debiendo 5,000 varos a alguien y pues, la verdad pues, no le pagué. A ver, ok, no estoy diciendo que esté bien, Ajá, pero claro, eso, claro. pecador estándar. O sea, es decir, pues, todo el mundo nos han dado de más devuelto en el cambio en la tienda y nos hemos ido y no hemos devuelto dinero. Sí, nos chingamos el vuelto de nuestros papás cuando nos mandaban las tortillas. Sí, Sí, pero eso no es. pero Hasta eso ahí, es hasta ahí. normal, no estoy diciendo que esté bien, pero eso... Ajá. Estamos hablando de cosas que dices, oye, maestro, esto está... En este edificio, por lo menos, estamos hablando de quién sabe cuántos muertos. Porque no solamente es en sangre, es Ujú. pues del fentanilo, cómo los deja, quedan como zombies. Claro. O sea, es decir, ¿y cuántos? Por ejemplo, el hecho de ser consumidor, pues eres de alguna forma, eres parte de Claro, del De la eslabón. cadena. de la cadena. Sí, de El la menos cadena. culpable, porque eres adicto, Ujú. pero eres parte de la cadena. El día que, Ajá. digamos, el que no es culpable, porque ahí pues es una adicción. Ahora, ¿qué viene para Puebla después de esto? O sea, ¿qué onda con el Triángulo Rojo? ¿Qué onda con estas, pues, ¿no? Balaceras cada vez pues, más frecuentes, ¿no? En sitios de entretenimiento, ¿no? En zonas residenciales lujosas. O sea, ¿qué va a pasar con el poblano en sí en el estado? Porque, bueno, el poblano es un mosaico, ¿eh? Sí. Es un mosaico, porque te vas a la sierra y bueno, ahí, o sea, No, bueno, BMW, o sea, ¿cuál? O sea, hay pobreza, en fin. ¿Cómo ven esta perspectiva? ¿Cuáles son los retos para Puebla después de la caída del metro? Yo lo primero que tendría que recordar es que, como bien lo dijo Munive hace un momento, desafortunadamente el poblano es muy de apariencias Mucho. y muy de, pues del asunto de la pose y del tema económico. Hubo una leyenda negra, leyenda urbana, que decía que hubo un pacto el 5 de mayo, ¿no? Ajá. En tiempos de Calderón, Sí. donde supuestamente vimos florecer ciertos negocios, ciertos temas. Cartier fue la casa que vendió más en el país. Había una tienda de Ferrari. Había tienda de Ferrari acá. Cadillac era donde más facturaba. Ciertas universidades muy cerquita de aquí florecieron con mucha gente que vino del norte. Así es. Y que supuestamente las familias del narco se establecieron en ciertos fraccionamientos de la zona metropolitana de Puebla porque había paz y calma. Como éramos la Suiza. Éramos la Suiza, Santuario, ándale, ¿no? era una ciudad santuario. Después de eso, porque si recordarán, Se terminó la ciudad santuario. yo creo que sí, porque si no, seguiremos con una calma. Ujú. Yo creo que ahorita apuntan más como para Querétaro, ¿no? O sea, Sí. qué casualidad que Querétaro ahora es... Aguascalientes. Bueno, Aguascalientes ya tiene algunos brotes, pero el asunto es, Puebla, después de eso, acaba el sexenio de Calderón, viene Peña, y empezamos a ver cómo brotan otros grupos, otros temas, se pone más violenta la cosa. Ahora, ¿qué viene el post-mention? O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a tener al vecino buchón, ¿no? Ajá. A que en los santos toquen banda, ¿no? De repente se puso de moda que toda la Juárez sonaba banda y ahora ya es en todos lados, ahora es corrido, ¿cómo se llama? Corrido norteño, ¿no? Tumbados. Corrido tumbado, el Peso Pluma y todos estos. Está ya muy normalizado, está ya muy entre los jóvenes, ¿no? Muy enraizado entre los jóvenes. Y el tema es, más allá del consumo cultural de la narcocultura, es cuál es el riesgo de que en Puebla estas células, porque obviamente tenemos células, ahí está la de Xonacatepec, Clavijero, la zona de las Torres, el Triángulo Rojo, Palmarito,
Tlalancaleca y Texmelucan, que fueron donde se enciende inmediatamente. No había pasado ni media hora, ni una hora del tema del Mencho y ya estaba encendido. Sí. Eso es indicativo de que hay células ahí. Algo hay. Algo hay. ¿Qué es lo que tenemos qué esperamos, no? O sea, ¿qué es lo que nos tendría que convenir? Que las autoridades estén haciendo estos ejercicios de inteligencia para definir ya dónde están, contraatacarlas, contenerlas, que no afecten a la población, porque finalmente ese es el asunto. Imagínate que te hubiera tocado a ti irte por 1 kilo de huevo al Oxxo, ¿no? Sí. Y te tocaba el incendio. O sea, hubo unas escenas horribles en otros estados, no pasó acá en Puebla, pero sí donde salían las trabajadoras en llamas, ¿no? Qué bueno que no pasó en Puebla, pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. Y el asunto del riesgo, o sea, el asunto de estos ataques no es que se dieron una vez, sino la repetición constante y cuánto vamos a volver a verlos, ¿no? O sea, y desafortunadamente tenemos células activas de la Cooperativa Barrodara que nos están dando con todo, cada que pueden, y sí están cayendo inocentes, ¿no? Como pasó con el tema de la sala de despecho, aunque algunos se fueron con la finta. Entonces, yo creo que ya pidieron disculpas, pero bueno, no sé si eso sea suficiente. El asunto es que ¿cuál es el riesgo? Población civil. Que seamos nosotros los rehenes, estemos en medio de estos enfrentamientos, a menos de que las autoridades locales hagan inteligencia efectiva, investiguen bien, contengan, bloqueen y saquen a estas células de esta zona. No son tantas, o sea, si nosotros vemos el comparativo de los estados, de los 20 estados donde hubo movimiento, somos de los que tenemos un riesgo medio, lo dicen las agencias de inteligencia privada. Hay otros estados de riesgo medio, alto y alto. No estamos en esa, afortunadamente estamos en riesgo medio. Entonces eso quiere decir que puede haber un trabajo de contención y eso es lo que tiene que venir, que las autoridades se pongan las pilas. Mira, es interesante lo que dices. Los datos que ha dicho el gobernador, que muchas veces dicen, pues lo dice él porque es su gobierno. No, resulta que los datos que ha dicho de que han bajado los homicidios y todo son reales. El problema es que la percepción es la que no ayuda. A ver, si ha bajado los homicidios, si ha bajado, sí es cierto. O sea, el gobernador no ha dicho ni una mentira. No estoy diciendo para quedar bien, ni no, ya con, oiga, no. 47% la baja de homicidio. Sí ha bajado. Pero la percepción ha cambiado y no es favorable. Eso es distinto. Sí. Y esto lo digo con los datos del INEGI. Si el poblano se fuera un día, una semana a vivir a Culiacán, créeme que regresaría y diría, estamos en el paraíso. Pues porque allá hay camarón y está el calorcito. Sí. No, es que un amigo mío que tiene parientes allá me contaba que cuando va allá, baja del aeropuerto, le dicen, ¿para dónde? Pues voy a ver a porque tengo aquí mi familia, además así. Ok, a partir de las 6 de la tarde, por favor, no salga. O sea, esto... Ya, modus operandi. Sí. Y esto no pasa acá. ¿Lo vamos a empezar a vivir en Puebla? Yo espero que no, porque afortunadamente, por eso decía el gobernador, sí ha dicho, o sea, no está mintiendo, no está maquillando cifras, ¿no? Porque es muy fácil irse pues es que, a ver, esto no es comentario de señora católica panista en Facebook. No. Esto es un comentario real. Sí traen. ¿Cuál es, digamos, lo que yo criticaría del área de seguridad? Que no hay coordinación, o por lo menos eso sí aparece, entre la fiscal, entre el Ayuntamiento de Puebla y entre la Secretaría de Seguridad Pública, porque cada quien tiene una versión de los hechos, como se notó en el caso de sala de despecho. Y ahí no es otra cosa más que son narrativas distintas que prestan a que personajes digan pendejadas. Bueno. Eso sí sería lo ideal que pudieran unir, y no solamente estoy hablando del caso del municipio de Puebla, porque estoy hablando en general de todo el estado. Claro. Ahora bien, lo dijo, afortunadamente Puebla no es uno de los casos más, o sea, no estoy diciendo que estamos en el paraíso. No estamos en el paraíso. Es riesgo medio. Sí. Punto. Ojalá que nuestros amigos del gobierno entiendan que no queremos subir, queremos bajar, que nada más riesgo bajo, y si se puede un día
Nada Sí, de riesgo. A ver, ok, este riesgo medio, ¿qué significa en el aspecto social? Es decir, la gente que nos está viendo, incluso Ujú. nosotros mismos, ¿cómo vamos a vivir este riesgo medio? El riesgo Para medio. salir, para hacer tus compras, Ujú, tus hijos que a la escuela, que los chavos que al antro. ¿Cómo cambia eso la forma de vida de los poblanos? Cuando las agencias privadas de inteligencia plantean el riesgo medio, te establecen, por ejemplo, lo hacen sobre todo para los asuntos de inversiones. O sea, hazlo con tu cautela. O sea, sales van a seguirse sus hijos del antro, sí, pero con ciertos cuidados. No es no salgas, o sea, ojo, ¿no? O sea, Ajá, yo creo ok. que sí estamos en un momento en el que la reactivación económica del Estado no se puede ir para abajo, porque sí perdimos bastante solamente en un fin de semana. Decía, Sí. creo que el Consejo Coordinador Empresarial, 1.5 billones, millones de dólares por el paro técnico que se implicó para Audi y las armadoras Sí, solo el fin claro. de semana en temas Sí. de transporte. Y dijeron cifras, pero ese era el más alarmante que decía el CCE. Ujú. Ese es el asunto con el riesgo medio. Tú hasta dónde puedes, es como le dices a tu mamá, oye, ¿seguro salir? ¿Va a llover? Sí va a llover, llévate paraguas. Ajá. Nada más. ¿no? ¿Esto O sea, qué significa ya en términos reales? Pues mira, vas a cuidado, ir con tus cuates y es un joven de la universidad, paso por ti, paso por ti, voy por tu hijo, ve por tus hijos. me pongo de acuerdo con los amigos de tus papás y paso yo, pasa él o nos Pero vemos si les ahí. das Que permiso. si tienes al amigo buchón, mejor que no te dé el aventón. Ujú. No vaya a ser que confundan la BMW Cuida tus blanca. amistades, Ujú. por Mira, ejemplo. Sí, suena Eso muy sí, Sí, sí. más que nunca. Sí, más que Sí, nunca. de lo que nos decían y lo que nos ha tocado escuchar. Oye, si vas a pedir una cerveza, que te la destapen ahí. Ahí. Sí. ¿No? O sea, sé que suena muy Si va a ser un moralino. lugar, que sea un lugar concurrido, conocido, donde tú sepas cómo te atienden. Y nada de, ay, no, mis nuevos amigos de la otra mesa, hola, y no. Que acaban de llegar mis vecinos de acá de Jalisco, son re buenos. Sí, o sea, no, realmente yo creo que aquí sí, los que son nuestros conocidos, amigos, parientes, yo creo que ahí sí vamos a ir cambiando nuestra manera de socializar. Ujú. Tratando de traducirlo es un asunto como, a ver, Sin caer en moralinas. sí, y- sí, o sea, no nos vamos Es a que poner... no es de moralinas, es que ahí va tu vida. ese es el tema, sobre todo. De Es por como, medio. no somos, no tenemos este aspecto, ¿se acuerdan de Ciudad de México en 1994 con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que se incendiaba y tú decías, ay, voy a viajar a la Ciudad de México y tengo que 97. llevarme 97, más o Lo menos. del Paco Cuando Stanley. Paco Stanley, Ah, sí, perfecto, claro. sí. Te llevabas el billetito en la calceta, ¿no? Porque no llevabas la cartera, no llevabas joyas Ajá. porque te fueran a ver. O sea, creo que no hemos llegado a ese punto en Puebla, Ok, zona metropolitana. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, no les ha dado, ¿no? O sea, estas estructuras que han llegado son precisamente foráneas y los que están acá, que han intentado cooptar o que son los que rentaron la franquicia, por así decirlo, no traen el nivel de impacto y capacidad de fuerza que traen los de Jalisco, los de Michoacán y las células que tienen también en Guanajuato. No lo tenemos. Simplemente no le rasquemos, dijeran por ahí. Y solamente cuidémonos, ¿no? Cuidémonos en esta temporada en la que, sobre todo, lo platicábamos, creo que antes de entrar al aire, se siente un poco de tensión en el ambiente, ¿no? Sí, Es eso así sobra. como, Sí. eso sobra, exacto. Sí. Dices, salgo, no salgo, me quedo en mi casa. Ajá. Pues es como usted decida. ¿Dónde va a sentirse seguro? ¿Viendo una película de Netflix o yéndose a la sala de despecho a echarse unos tragos? Donde se sienta, tome la decisión correcta, nada más. Y ojo, ahí es algo bien interesante. A ver, la vida tiene que seguir. Ujú. Uno sabe realmente a dónde va y quiénes son tus cuates. O sea, sí tienes, digamos, pues ya sabes hacia dónde vas y cuál es tu camino. Tampoco es o sea, Ay, las sorpresas. no, a ver, estamos hablando de que sí. Desde sales al Oxxo o al antro, Pero ya no sabes ni al otro cuál. día del relajo de sala de despecho, que fue el 14 de febrero, o sea, fue el 14 de febrero en la madrugada, Al el otro día 14 seguían dando servicio. Sí, no inventes. Ni lo clausuraron. Que esa parte nunca la entendí. Yo siento que también, es eso estuvo mal, ¿eh? Está mal Sí. de las autoridades. Sí. Pero a ver, bueno. es que es tan simple. Aquí en Vía San Ángel, aquí derechito, Ujú. acuérdate que muere
Maica se llamaba, Ajá. Maica Álvarez, Ah, sí. porque unos chamacos cabrones agarraron, se aventaron ahí y se dieron de vueltas y fueron a estampar porque les gusta Pero ese echar es el cabello. mejor ejemplo. Sí. Y dice Ni modo uno, que no salgas. Sí. y muchos agarramos esa misma vialidad. Y, o sea, es decir, ese día pues sí te da miedo y además andas manejando con mucho Claro. cuidado. Pero lamentablemente, no sé qué pasó en Puebla de un tiempo a la fecha, que se ha vuelto un poco más violenta socialmente de lo que Sí. estábamos acostumbrados. Hasta la vialidad, ¿no? O sea, Sí, manejar. Sí. Lo que a mí me tocó siendo niño es que sí veías que alguien se bajaba del coche y se agarraba a golpes con otro, cosa que estaba mal. Lo que hacían los estudiantes, que tomaban los camiones, ¿no? En la UAP, Sí, sí, en ese sí. entonces, en los 80, pero había cierto orden. Sí. Los pitufos, ¿no? De los Ah, años ¿verdad? 80, que eran terribles y todo, pero tenían códigos, tenían formas y respetaban, Sí, etcétera. sí, sí. Bueno, ahorita algo se ha salido de control, algo en la psique humana se ha salido de control, eso es un hecho. Y en eso no lo podemos negar. Lo hemos visto incluso hasta en las redes sociales, Sí. de cómo acusan a alguien y se van sobre de él y además con campañas de odio. Y ahí hay hasta periodistas metidos. Ujú, claro. En donde dice uno, bueno, está bien, pero pues ya déjalo, ya está en el suelo, ya déjalo, pero no, o sea, o un periodista acusando de dealers a unos muertos y diciendo, ¿y de dónde está tu fuente? Y no, es que me dijeron. No, pues a mí también me han dicho muchas historias, pero no las platico, pero no las publico, ¿no? Claro. O sea, esa locura que estamos viviendo, pues ahí está, ¿no? Y temas o sea, algo pasó. Y no estoy hablando porque sí, de veras me da pena porque siento que a veces soy la típica tía católica panista que está ahí en Huexotitla dándose golpes en el pecho. No, es que nada más Que va a simplemente votar es por Mario Restra. Espérame, esto no es madera. Porque lo ven güerito con cara de niño Dios. No, sí, es madera. Así es madera. Sí, tócale. No tengo pleito con Mario Riestra, pero tampoco Tampoco Pero vamos a bueno, votar por él. No lleguemos a los extremos. No estamos hablando de no llegar a los extremos. Así es. Ese es el no punto, lleguemos no a llegar a los los extremos. Sí, porque por ejemplo, ahorita que ocurrió lo del tema de la pareja, que De lamentablemente Tello Ruiz. que No, fueron a Tlaxcala. Festeja su cumpleaños. pues hay muchas versiones de que si era eso, si eran temas económicos, en fin, Ajá. X. Sale el nombre del Bau, ¿no? Ujú, de un personaje ahí relacionado con. Cristian Bau, ¿no? El Bau le vamos a decir para no poner los apellidos por derechos humanos. Y uno pues publica un poco el perfil que trabajó en el gobierno de Moreno Valle, fue candidato a regidor en Ocoyucan, en San Andrés, por el PAN. Y entonces una señora sale, entonces diga, a ver. ¿Pero qué decía la señora? La señora me escribe diciendo, ahora resulta que de Moreno Valle son del PAN. Y entonces yo sí le aclaré, a ver, yo no estoy diciendo que porque él haya estado y tenga amigos todos los panistas son iguales. No. Es el perfil. Ojo, y le dije, y además ahí dice detenido, todavía no es imputado, no es acusado, No está ni procesado. ni sentenciado. Ni en el. Es detenido. Ahora, No, ni lo vinculan. hay una presunción, porque por algo lo detuvieron. Yo no lo he acusado de nada. Es más, lo único que digo es, eso sí, ya se quemó socialmente porque pues ya ahorita va a ser más difícil como que decir, oye, ahí le contratamos las playeras de Fuerza por México, pues yo creo que ya no, Ya ¿verdad? no, claro. ¿Cuál es la conclusión a la que han llegado a través de la experiencia, ¿no? Tanto periodística como también las lecturas que ustedes mismos están haciendo y la perspectiva que se está viviendo sobre todo desde Puebla? ¿Cuál sería la tuya, Mundo? Yo, primero, recalcar este asunto, ¿no? Puebla sigue siendo medianamente segura, o sea, sí realmente segura. Desafortunadamente tenemos muchos casos de alto impacto que nos están taladrando en la percepción, como bien dice Zeus, ¿no? Ya lo dice el EMIPE, del INEGI. Pero creo que también tiene que ver mucho con nosotros qué estamos consumiendo, ¿no? Para alimentar esta paranoia. Y así como existe la paranoia, dicen que existe la pronoia, que es el positivo. Si nosotros estamos pensando constantemente, nos va a pasar, ¿por qué no alimentar nuestra dieta periodística, dieta mediática,
de otros instrumentos, de otros documentos, de otras cosas que te llenen más. Saber dividir de qué medio, pues realmente está por el clickbait, ¿no? Quemando a una familia fallecida, ¿no? Quemando a ciertos personajes. O sea, creo que de entrada primero es un trabajo de introspectiva en el sentido de qué quiero yo para estar tranquilo, no para engañarme, ¿no? Nunca, sino con qué me estoy informando, con qué elementos lo tengo. Y dos, sí plantear que el escenario, desafortunadamente, del país se va a terminar midiendo también con ciertos asuntos políticos que van muy de la mano del tema de seguridad. Que veo que, pues, afortunadamente la presidenta de la República está tomando decisiones drásticas, pero que eran necesarias, que se tenían que haber tomado mucho antes, pero se están tomando, por fin. Que veo que una estructura política se está replegando, porque está viendo que pues ya no va para allá, ¿no? Y vamos a ver cosas interesantes. La narcopolítica. Segura exhibido. Yo no dudo, a ver, perdón que te interrumpa. No. Yo no dudo que incluso gente de comunicación social del gobierno de Sheinbaum, que no se lleva con Loret, seguramente le habló y le dijo, oye maestro, lo que necesites, ¿eh? ¿Por qué? Porque Sheinbaum sí trae otro discurso. Y otro tema. Entonces, sí estamos en un parteaguas donde también nosotros tenemos que aportar y que saber tomar decisiones en cuanto a qué informamos, qué reproducimos. Yo me cansé de comentárselo a familiares, ¿no? Que decían, es que mira, están moviendo que está pasando esto en Periférico. Pobre típico, ¿no? Luego, sí, pues es Periférico de Guadalajara. Ahí está el letrero de tal, es la salida para Tonalá. Pero es que como me lo mandaron de Periférico y se me hizo como la 14 y Héroes. O sea, esto también nos está sirviendo como un ejercicio reflexivo de qué estamos consumiendo y cómo lo estamos repartiendo. Sí, ¿no? Si me la creo a la primera o no. O sea, ¿cuáles son mis fuentes? O sea, hasta las personas, ya, bueno, nosotros sí estamos familiarizados con eso. Sí, pero la gente también ya tiene que empezar a ver, bueno, que efectivamente que estoy consumiendo, ¿no? ¿De dónde es este medio? ¿Quién es este reportero? ¿Quién es este youtuber? ¿No? ¿Y por qué le hago caso? ¿Por qué le hago caso? Porque le hago caso, ¿no? Y siguiente, pues lo que no está en nuestras manos es la estructura política, las decisiones y toma de decisiones que van a ser nuestros liderazgos, que por lo que veo, pues ya no le van a dar juego a estas instituciones alternativas, porque son instituciones alternativas muy sólidas por lo que vimos, y nosotros también tratar de ver en qué, pues, no comprar pirata, no meterme, pues, no consumir ciertos temas, cuidar más a mis hijos, checarlas a mis hijos, o sea, es un parteaguas para que nosotros mismos analicemos cómo podemos mejorar, porque al parecer las instituciones están tratando de poner freno a esa narcocultura. Y también esta narcocultura definitivamente ha dado unos pasos hacia atrás, hay un retroceso, ya, ¿no? Este ícono de poder, ¿no? De aspiracional incluso, ¿no? De yo quiero ser así, yo creo que también esto les está pegando a los chavos, de decir, a ver, vete para atrás, por aquí no es. Voy a poner un ejemplo. En lo políticamente correcto, ¿no? Que hay muchas cosas que no puedes ya decir en cámaras o escribir en tus redes sociales. En ocasiones uno puede estar o no de acuerdo, ya es muy personal. Pero hay algo de lo cual yo sí estuve y a mí me ha servido, porque me ha cambiado mucho mi forma de ser. Hace 20, 30 años, a las comunidades vulnerables, a las comunidades LGTB, que no son vulnerables, pero es decir, en ese momento estaban minorías. En esas minorías. El tema de las mujeres era muy común, uno era un machito en potencia, ¿no? Y además a la forma en la que trataba a las mujeres, la que se expresaba uno de ellos en público. A raíz de que se han venido dando estos movimientos woke, que si puede uno estar de acuerdo, que a veces sí dice uno aquí que ya estamos muy exagerados, pero bueno, independientemente, hay algo positivo. Y ahorita regreso al tema de la narcocultura, que muchas veces tú empiezas a empatizar y decir, yo nunca había pensado que esto le ofendía a una mujer. Yo no había pensado que este comentario la hacía sentir mal. Y tú mismo te empiezas a limitar, a decir, bueno, pues es que no sabía, ¿no? Y lo empiezas a controlar, ¿no? O ya ofreces una disculpa, ¿sabes qué? Perdón, pues sí, dije esto, pensé.
No estoy diciendo que en plan de cuates, pues sí, ya en el Ajá. WhatsApp, yo creo que ningún WhatsApp sale limpio, pero a lo que voy es que ya por lo menos dices hay que tener más respeto Ya en el momento de socializar, pues Sí, ya. sí, es más respetuoso. Pero si lo traducimos ahorita a la narcocultura, es lo mismo. Eso es oye, a ver, ¿de qué es qué vamos a festejar? ¿Quién echa más balazos en el cielo? ¿Quién anda aquí en la La vía troca. Tizcayol aventando lámina y aquí con esta actitud? ¿Ese es el personaje? Eso te empieza a dar límite y a decir, a ver, bájale. La gente que está medianamente cuerda, ¿no? Claro. Porque los otros, esos, están totalmente desfasados de una realidad. ¿Quién era este deportista Ujú. que hizo la fiesta para su hijo con la temática del narco, que Buchona. vistió a todos los niños, ¿no? ¿Quién era? Creo que Pero no fue el muy Canelo. sonado. No fue el Canelo. No, él no. No, pero sí fue muy Pero sí sonado. ocurrió y sí fue un Ajá. deportista. O sea, y dices, ¿cómo es posible que alimentes esto en tus hijos y todos disfrazados de narcos? Jugando al peso pluma. Clásica. Oye, yo creo que esto ya sería algo insostenible. Mira, una de las... Hoy en día, a ver, qué padre, ¿no? De familia Va a hacer eso. iba a auspiciar hacer eso o fomentar eso. Sí, o sea, no vas a hacer una fiesta con tus niños a jugar a ser el padrino, ¿no? Aunque Ajá. digas, oye, pues una gran obra, tanto la obra literaria Sí, como sí, la sí, película, sí, 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 a claro. ver, pero hay madurez para entender que al final esos son unos criminales, que Michael Claro. Corleone era un Ah, criminal. sí, claro. Sí, claro. O sea, a ver, y que Muy Víctor- elegante. muy De elegante, unas formas muy Sí, muy estilísticas. neoyorquino. No, y hasta Ajá. y con mejores cánones de ética y moral que muchas autoridades de la Sí, Claro, claro, que además claro. ellos prohibían, era prohibir el uso de prostitución, drogas. pero el uso de drogas dijeron Ajá. que no. Pero independientemente de eso, pues dices, sí, pero no se lo vas a dar a comer a tus hijos. No le vas a... Es que está re buena el Breaking Bad, la serie es buenísima, es extraordinaria, pero Wow. no vas a vestir a tu hijo De Walter White. de Walter White, de Heisenberg. Estoy diciendo, oye, no. Y no es que sea censura, es que dices, a ver, es que lo tienes que ver desde otro punto de vista. Claro. Recuerdan que en algunas ocasiones hemos hablado del péndulo en lo histórico, ¿no? Y así Ajá. como va para la izquierda, va para la derecha. Yo creo que también tiene que ver un poquito con los análisis culturales que hemos tenido, así como en algún momento iba para la contracultura, porque pues ya sabes, ¿no? Aquí los libros de José Agustín, echarte Ajá, tu porrito, sí, 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 el sí. zen, el rollo. Yo creo que desafortunadamente o afortunadamente en algún momento se va a empezar a ver mal, sobre todo cuando tú empiezas a ver que la población en general es la afectada por estos bloqueos, por estos temas. Yo creo que las mismas familias van a empezar a prohibir. A ver, ¿qué estás escuchando, mijo? A ver, te Ajá. reviso el Spotify. No, incluso, pero entre ellos mismos. O sea, entre los Así como, compañeros. le gusta Peso ¡Ay, Pluma, qué qué horror! horror. Sí, o sea, Ya pasa. yo creo que sí, ya Está es la Bueno, hay tendencia un para allá. fenómeno en la Ciudad de México que es bien interesante. A nosotros nos tocó de que ibas a tus citas y pues te echabas pues tus tragos con la tus chica. drinks. Ya no. Ya no. Ahora ya hay un fenómeno. Ahora es fitness, Jugos, café. café. Ajá, y tu café en la mano y Lo estás más alterado bailando es el en el café. antro. Estás Ajá, bailando en el antro con tu café con o tu tu café. jugo terminan, verde. y terminan temprano porque no te quieres desvelar. Sí, claro. Porque hace mal la desvelada, ¿no? Exacto. Yo se lo escuché a un familiar de la Ciudad de México, bueno, familiar de mi esposa, pero yo no, es que actualmente lo que estamos haciendo es... Y por un tema, fui a la Ciudad de México, estaba caminando en la Roma ¿Y sí? y estaban escuchando discos de acetato y dije, ¿cómo un café? Y pues un fuerte, ¿no? Pues uno acostumbrado, pues Ajá, yo crecí, sí, a esas Un épocas. whisky. sí, quiero mi tequila, Un ¿no? chupete on the rocks. Ajá. Que sigue existiendo, pero es decir, se está dando ese fenómeno que te parece, y además se ven en la mañana para bailar y dices, Las fiestas ya son fits, ¿no? O sea, Ajá. ya son para ir a correr y después Sí, de claro. irse a desayunar unas claritas Sí. con huevo, digo, de Ajá. huevo, ¿no? Ajá, sí, O sí, sea, sí, sí. Creo que va a haber un momento en el que nos tenemos que autocontener y esperemos sea un caso distinto a lo que ocurrió con Colombia. Porque ahí lo que hacen es que se costó hacen las mucho backrooms, trabajo. ¿no? Las mentadas backrooms, que se hacen estructuras atomizadas regionales. regionales. Ujú. Esperemos eso no ocurra. Esperemos que no, y eso dicen que más o menos es un mes.
Vamos a verlo, vamos a verlo. Si el gobierno de la República trae, como sigue trabajando el gabinete, creo que hubo contención previa, hubo mucho trabajo a través de los temas de pilares y otros asuntos que traían desde atención a víctimas, que pueden controlar eso. Probablemente, si no, como dices tú, vamos a ver, cuestión de un mes, 2 meses. Si el país siguiera incendiado en 2 meses, es que pues perdimos, ¿no? Claro. Creo que es ese lo que vamos a ver. O sea, aquí Y es a cortito plazo. es, porque lo has estado preguntando, es hacia dónde vamos. Bueno, el escenario ideal, el que queremos es que la presidenta, es que empiecen a cortar las cabezas y que se acabe, bueno. Y ya ocurrió. Sí. El Lexus en Tamaulipas. Sí. O sea, es interesante porque los que decían es que es la estrategia de Estados Unidos, pero yo también veo una estrategia a la par que está haciendo pinza, porque está la lista de Estados Unidos, pero está la lista de lo local. La de la presidenta. Sí. De la Eso presidenta. Creo que lo sacó Mauleón. lo dijo Héctor Mauleón Mauleón lo ayer. mencionaba. Ayer Ojo, eso es bien interesante. Sí, hay dos listas. Ahora, también no hay que espantarse con que hay un acuerdo con Estados Unidos. El acuerdo lo firmó el Senado para que vinieran el ejército a capacitar. Un Senado que gobierna en mayoría Morena, ¿eh? O sea, estos ideólogos duros de Morena, que además ellos saben, a ver, no tiene nada de malo si pides apoyo para darle la madre. No se trata de decir, es que fueron los gringos, fueron acá, no. Si tú necesitas apoyo para combatir el crimen, lo que sea necesario para estar bien, está bien. Pues es como si tú tienes un problema de lo que sea, le pides apoyo legal a un buen amigo y te ayuda. Tienes un problema en algo y alguien te ayuda, está bien. Tan fácil, hubieran sido bajas gringas, y hubiera sido un operativo gringo, habría bajas gringas. Y no. O sea, son bajas totalmente mexicanas. Tenemos un caso de un sargento de Naupan acá en Puebla que estuvo en Jalisco. O sea, hay casos en específico, ¿no? Los estamos viendo, son 27 por lo menos, como decíamos, que seguramente va a haber más, desafortunadamente. Pero si hubiera un tema de intervención, y hubiera sido a gran escala, ya vimos el caso con Maduro y Venezuela. O sea, habría sido así de impresionante y no pasó. Ahora, vienen a capacitar, sí, que llevan más de 20 años en trabajos de alianza. Sí. Porque el mismo sistema, recordarán cuánto traemos el sistema de justicia, entró en 2016, 2012. Se aprueba en el 2010 por las reformas a derechos humanos y es el 2016. Entra en 2016. Y ese era un sistema de justicia homologado para que todo el bloque norte entrara en la misma sintonía de cómo íbamos a ejercer justicia, y por eso nos agringamos más al sistema de justicia oral, etcétera. Desde ese entonces ya traemos capacitaciones con la DEA y demás. Claro. Desde ese entonces ya entraron, o sea, y desde ese entonces ya hemos sido partícipe. Es un discurso también nacionalista, ¿no? También que no... Medio raro. Sí, ¿no? Y completamente ya desfasado, ¿no? O sea, fuera un poco de la realidad por lo que tú estás comentando. Ahora, bueno, también finalmente, sí, también entra esta reflexión de que cómo nos va a ir depende de la voluntad que tenga este gobierno para cortar cabezas, porque esto creció en complicidad con los gobiernos. Sí, claro. O sea, a través de décadas. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado con el tiempo a corto plazo? Pero también vamos a ver ahí realmente la voluntad política que hay para terminar o disminuir en gran medida el narcotráfico y que se le empiece a quitar a México, ¿no?, esta etiqueta de narcopaís, porque sí la tenemos hoy en día. Bueno, en muchos países, obviamente en cuestiones turísticas, pues sí les genera problema venir porque tienen, lo que decía, acusas a un mexicano de ser narco y entonces ya todos, ahorita en este momento, estamos cargando. Sacamos el AK-47. Exacto, y no. Pero sobre eso mismo que mencionabas, ¿hacia dónde vamos? Bueno, tenemos de dos sopas. O las cosas se corrigen, o pues vamos a tener que transmitir el siguiente programa bajo los escombros. No va a pasar eso. No va a pasar eso, pero lo que quiero decir es, ¿y qué tanto tienen que ver los gobiernos y los políticos? Yo creo que todo.
porque decía apenas, ¿quién fue? Cuando en el operativo del Mencho se escaparon varios, 23 reos del penal de y alguien, un Vallarta. analista, no sé si fue Valderas, Óscar Oscar Valderas. decía, para que alguien se escape de la cárcel tuvo apoyo institucional. Y así siempre ha sido. No te puedes, esas historias románticas de Alcatraz, solamente Sí. el caso de Alcatraz, Sí. son muy difíciles de dar. Sí, que solo mataran a un interno, digo, A ver, aquí es lo Custodio. mismo. Para que funcione es que haya el apoyo institucional. O, en este caso, peor, ya ni siquiera el apoyo, que la institución sea la que Sí, esté claro. las estructuras. Claro. las estructuras. Que ojalá que eso, eso es lo que preocupa y eso es lo que realmente se tendría. Es decir, imagínate que empezaran a caerse los contadores, los grandes empresarios, que de pronto que algo pasara y ese edificio ya no se terminó de construir. ¿Qué pasó? Entonces Claro. ya desapareció el constructor. ¿Por qué? Pues porque ya Los lo guardaron. cárteles inmobiliarios. Por Hay que ejemplo. decirlo. Claro, claro. El tema de la trata de mujeres, a ver, ese tema es que además Puebla es uno de los lugares donde más se da el consumo y la proyección. Hay mano negra, hay maña, y o sea, no es a la antigua que era el padrote, perdón por la expresión, el proxeneta, y que traía explotando a mujeres, no. Y además no solamente es eso, es con productos de OnlyFans, o sea, Ujú. son... Ahí está el portal, ¿no? Vean esa serie muy buena, el portal Ajá, que habla del divas. de divas.com. O sea, son otras estructuras que no vemos, es piratería. El hecho de los relojes clones, las marcas, que eso lo saca muy bien Saviano en su libro de En Gomorra, en bueno, sí es Gomorra. Gomorra, el primero, donde habla de que la mafia italiana, ese era su fuerte, ¿no? Tener a los chinos explotando. explotando y haciendo los clones de todo esto, o sea, es un mar, porque además se volvieron empresarios. Por eso decía al inicio, todo mundo vemos al campirano acá. Esos cuates, pues son campesinos que los empoderaron y son los que vemos, es el sicario. Claro, Pero hay alguien inteligente, claro. Más arriba. muy arriba, que sabe de negocios, de empresas. Además funcionan como empresas. Salió el nombre del empresario del Mencho, del contador, 39 años, no me acuerdo del nombre, ya lo revelaron, que tenía joyerías, inmuebles, construcciones. Que despachaba en las zonas más fresas de Ciudad de México Así y es. de Jalisco. Y que tú seguramente te lo topaste. Esos son los peces Ahí es donde gordos está. que ahí es el trabajo que viene y que no va a estar fácil. El día en el que empecemos a ver más uso de tarjetas y de transferencias y menos efectivo, México es uno de los países que más efectivo mueve. Casi todos los países ya todo lo mueven a través de cuestiones electrónicas. Sí, y compras también. Sí, bueno, México es todavía un país en donde se mueve mucho el efectivo. ¿Por qué? Porque nuestra cabecita de algodón, pues a la vieja usanza le gustaba el colchón. ¿Sí? Las campañas, no, es que van a poner más candados. Sí, pero a veces se vuelve el mercado negro, todo lo contratan en... Claro. Perfecto. Pues de verdad, Zeus Munive, director de la revista 360 Grados, muchísimas gracias Erika. por estar aquí en Los Conjurados. Se nos fue la plática larga Bien y todavía nos rápido, faltó, ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, no, más de una hora. Ay, yo lo echamos larga. Edmundo Apagué el Velázquez, teléfono director para de que no diera Central, lata. muchísimas gracias. Gracias, Erika, gracias, Zeus. Ni Como mundo. siempre, un gustazo. Estuvo sabroso, ¿verdad? Bueno, y amenazamos con regresar. Regresamos, volveremos. Volveremos. Pase usted una excelente tarde, pero antes, ojo, échese un clavado al portal de Los Conjurados porque le va a gustar. Muy bonita tarde, besitos, cuídese mucho. Bye. Bye.